tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas garnachas, unos sopes con su salsita verde molcajeteada. Quedan deliciosos, así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Listos ya con todos nuestros ingredientes, como siempre la receta completa estará al final del video. Vamos a comenzar preparando nuestra salsita verde. Vamos a poner 5 o 6 tomates, depende de su tamaño, un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y un chile verde, el que ustedes prefieran, serrano o jalapeño. Ahora le agregaremos solo un chorrito de agua, la tapamos y la llevamos a la lumbre por un ratito. Mientras se está haciendo nuestra salsa, vamos a ablandar un poquito nuestra masa. Vamos a agregar un poquito de sal a la masa, un poquito de perejil seco. Pueden ponerle perejil, pueden ponerle epazote, el que a ustedes se les antoje. Y comenzamos a ablandar nuestra masa con esta parte de la mano para asegurarnos que se repartan muy bien la sal y el perejil. La masa ya la tenía yo hidratada, a veces te la venden muy seca. Hay que agregarle por cucharada de agua, una cucharadita de agua, la amasamos y así hasta que la sintamos ya en punto. Cuando está en su punto es cuando ya no se pegan las manos. Ya al tomarla, por ejemplo, hacer la bolita, ya no se te va a pegar en las manos. Una vez que ya la tengo así, a mí me gusta formarla en tubito para sacar la medida de mis sopes. Y que me queden de tamaño muy similar. Una vez que lo tenemos así, ya es de un ancho similar. Cada 3 dedos lo partimos a efecto que nos queden porciones muy similares. Aquí ya tenemos esta preciosidad, nuestra maquinita para tortillas, mariquita, se conoce de muchas formas. La puedes conseguir en el mercado, en el súper. Si estás en el extranjero, seguramente en alguna tienda de productos mexicanos la podrás encontrar sin falta. Yo ya tengo cortados mis plásticos. Una bolsita de este tamaño, con el cuchillo la abres y ya dejas tus plásticos listos. Aquí están. Regularmente yo hago para mi esposo y para mí, así que con 4 me es suficiente. Y ocupamos otro un poco más grande para poner aquí en la mariquita. Tomamos la primera porción, la hacemos así, la ponemos en el centro, aplastamos un poquito, ponemos nuestro plástico, cerramos la mariquita y ejercemos presión. Después solo es levantar el plástico, enseguida poner tu mano y sacarlo del plástico. Lo acomodamos en nuestro primer plástico y lo reservamos aquí aparte. Enseguida tomamos la siguiente porción y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Tratemos de ejercer la misma presión con todos para que nos queden de similar tamaño. Ponemos él y con nuestro mismo plástico lo cubrimos para que no pierda humedad. Cerramos nuestra mariquita, la vamos a apartar por acá. Nuestra salsita ya está completando su proceso, así es que vámonos al molcajete. Abrimos acá. Vamos a comenzar con el ajo y la cebolla. Okay. Vamos a encargarnos de moler perfectamente bien nuestro ajo y nuestra cebolla.
Ya que está molido, vamos a agregar un tomatito, lo reviento. Son deliciosas las salsas molcajeteadas. Y voy a meter por partes también para que no se salpique uno. Vamos a agregar la sal. Como siempre recomiendo usar sal de mar de grano. Le vamos a poner el equivalente a 10 gramos de sal. La queremos un poquito saladita, ya que va a acompañar los sopes. Agregaré también una pizca de pimienta negra y el equivalente a una cucharada de perejil seco. Y voilà. Listo. Ahora sí, vámonos a cocer nuestros sopecitos. Listísimo, vamos a prender nuestro sartén. Es un sartén antiadherente, ya que yo los voy a hacer asados, no fritos. Ya está caliente nuestro sartén. Vamos a traer la primera hoja con nuestro sope. Siempre tengan cuidado de doblar el plástico para que no se les enganche en la tortilla. La sacan y la ponemos a cocer. Es cosa de 2-3 minutos por lado para que quede bien cocidito el sope. Vamos a voltearlo. Listo, vamos a voltearlo. Su tercera vuelta. Se comienza a inflar. Esto quiere decir que ya está cocido por dentro. ¿Ven qué bonito? Qué bonito se infla. Estamos listos para pellizcar nuestro sopecito. Solamente es la capa superficial, procuren no llevarse toda la tortilla. Listo el segundo. Lo reservamos. Vamos por el tercero. Listos los sopecitos. Vean nada más qué bien quedaron. Súper bien pellizcaditos. Los vamos a dejar aquí para que no se enfríen mientras les ponemos sus frijolitos, su salsita molcajeteada, cebollita y un poquito de queso. Listísimo. Tomamos el primer sopecito. Aquí tenemos nuestros frijolitos negros refritos. Hay que ponerle suficiente. Vamos a armar de una vez los primeros dos. Será una orden de 2 sopecitos. Una vez que ya tenemos aquí nuestros frijolitos, vamos a agregarle su salsita. Un poco de cebollita que ya teníamos por aquí previamente picada. No me gustan con tanta cebollita, que luego domina mucho. Y su quesito. Listísimos nuestros sopes. Vean nada más qué delicia. Espero que se animen a preparar esta receta en casa y que la disfruten muchísimo. Si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales.
Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.